Imagina por un momento que el miedo, esa sombra que a menudo te paraliza, no es tu enemigo, sino tu mayor aliado en el camino hacia el crecimiento personal. En este vídeo, te invito a adentrarte en la sabiduría estoica que a través de las enseñanzas de Marco Aurelio revela que en última instancia no son los eventos lo que nos perturba, sino cómo los interpretamos. Así que, si sientes que la inseguridad te frena, este es tu momento. Te mostraré cómo dominar tu mente y convertir el temor en acción todopoderosa. El viaje hacia la transformación comienza aquí y ahora. Vamos a explorar cómo cambiar nuestra perspectiva sobre la inseguridad y el miedo, reconociéndolos como señales que nos indican dónde necesitamos crecer. A través de una narrativa inspiradora y reflexiva, descubriremos juntos 10 secretos estoicos para desafiar y vencer esas dudas que acechan nuestra mente. Prepárate para sentir la energía del cambio y la fuerza de la acción. Cada secreto que compartiremos te guiará a través del laberinto de la mente, reduciendo el miedo a su verdadera dimensión y cuestionando las distorsiones que fabrican nuestras preocupaciones. No esperes a que la valentía se manifieste. Toma la decisión de actuar y transforma cada inseguridad en un desafío que abra nuevas puertas. Recuerda, las amenazas mayores existen solo en tu mente. Rodéate de aquellos que elevan, porque el crecimiento no es un viaje solitario. A medida que avancemos, entenderás que enfrentar el miedo es la llave que abre la puerta a la libertad y al crecimiento personal. La acción es el antídoto contra la inercia. Las verdaderas transformaciones suceden a lo largo del camino, no esperándolas en un futuro incierto. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado por tus inseguridades, este vídeo es tu oportunidad para liberarte. La firmeza, la claridad y la práctica constante son tus mejores aliados. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento que te empoderará para enfrentar tus miedos y vivir una vida verdaderamente valiente. Y ahora, sin más dilaciones, aquí tienes los 10 secretos estoicos para transformar el miedo en acción consciente. 1. El miedo como oportunidad. Redefiniendo la percepción del miedo. 2. Reduciendo el miedo a su proporción real. Cuestionando nuestras preocupaciones. 3. Motivación a través del miedo. Usando el temor para impulsar la acción. 4. Desafíos diarios. Confrontando límites cada día. 5. Despertando al presente. El poder del aquí y ahora. 6. Inseguridades como retos. Transformando dudas en pruebas. 7. Acción antes de la valentía. La decisión de actuar. El entorno que te rodea. La importancia de las relaciones elevadoras. El camino hacia el crecimiento. 10. Práctica constante. Manteniendo la firmeza en la transformación. Sumérgete porque este es el comienzo de tu evolución personal. No dejes que el miedo te frene más. Si lo que hemos explorado hasta ahora resuena contigo, si sientes que estas ideas tienen el poder de encender algo dentro de ti, tómate un momento para darle me gusta a este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan transformar su vida. Ahora, retomemos nuestro viaje por los secretos estoicos que nos guiarán de la inmovilidad del miedo a la fuerza imparable de la acción consciente. Ya hemos desgranado cómo el miedo puede ser una oportunidad, cómo reducirlo a su verdadera dimensión, cómo usarlo como motor, el valor de los desafíos diarios y el poder de anclarnos en el presente. Es el momento de profundizar en los siguientes pilares. Aseguración, inseguridades como retos, transformando dudas en pruebas. A menudo confundimos el miedo con la inseguridad, pero mientras el miedo puede ser una reacción a una amenaza externa percibida, la inseguridad es un sentimiento que nace de una duda interna sobre nuestra valía, nuestras capacidades o nuestro lugar en el mundo. Es esa voz silenciosa que susurra: no eres lo suficientemente bueno, no puedes hacerlo, fracasarás.
Los estoicos, con su profundo entendimiento de la mente humana, nos invitan a ver estas inseguridades no como deficiencias inherentes, sino como oportunidades disfrazadas, como retos diseñados para probar y fortalecer nuestro carácter. Imagina que estás a punto de enfrentar una entrevista de trabajo crucial o de presentar un proyecto importante en el que has puesto toda tu energía. De repente, esa voz de la inseguridad surge. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si cometo un error? ¿Y si los demás son mejores? En ese momento, la mente estoica no se rinde ante la duda. En cambio, se pregunta, ¿qué me está enseñando esta inseguridad? Marco Aurelio nos recordaría que nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si nuestros pensamientos están dominados por la inseguridad, nuestra vida se encogerá. Pero si elegimos reinterpretar esas dudas como un test de nuestra resiliencia, de nuestra preparación, de nuestra capacidad de aprender y adaptarnos, entonces la dinámica cambia por completo. Cada y sí se convierte en una pregunta a la que podemos responder con acción, con preparación, o simplemente con la aceptación de que haremos lo mejor que podamos con lo que tenemos. Pensemos en el atleta que entrena para una maratón. Cuando la duda sobre su resistencia o su velocidad aparece, no se detiene. La convierte en un indicador. Aquí es donde necesito trabajar más duro. Esta es la debilidad que debo transformar en fortaleza. De la misma manera, si sientes inseguridad al hablar en público, no es una señal para callar, sino un reto para practicar más, para estudiar técnicas de oratoria, para entender que el nerviosismo es energía que puede canalizarse. La práctica estoica aquí radica en la disciplina del asentimiento, tal como la entendía Epicteto. Nuestras inseguridades son, en esencia, juicios que hacemos sobre nosotros mismos o sobre una situación futura. ¿Estamos obligados a aceptar esos juicios como verdad absoluta? Absolutamente no. Podemos cuestionarlos. Podemos decir, sí, siento esta duda, pero ¿es un hecho que fracasaré? ¿O es solo una interpretación de mi mente? Al hacerlo, creamos una distancia entre el sentimiento y nuestra respuesta, abriendo espacio para una elección consciente. En lugar de evitar aquello que nos genera inseguridad, la sabiduría estoica nos impulsa a buscarlo activamente. Si te sientes inseguro en tu capacidad para negociar, busca oportunidades para practicar la negociación. Si dudas de tu habilidad para expresarte, participa en conversaciones desafiantes. Cada vez que te enfrentas voluntariamente a esa zona de incomodidad, estás transformando una duda pasiva en una prueba activa. Y cada vez que superas esa prueba, por pequeña que sea, estás construyendo una capa más de confianza y resiliencia. Las inseguridades no son defectos, son meras señales, flechas apuntando hacia áreas donde nuestro crecimiento personal tiene la oportunidad de florecer. Son las grietas en el muro que con el tiempo y el esfuerzo pueden convertirse en los cimientos de algo mucho más fuerte. La pregunta no es cómo deshacerte de tus inseguridades de la noche a la mañana, sino cómo puedes empezar a verlas y usarlas como escalones en tu camino hacia la virtud y la fortaleza interior. Cada reto, autoimpuesto, cada momento de enfrentar esa voz interna, es un paso más en tu entrenamiento estoico. Al reconocer estas dudas como desafíos inherentes a la condición humana, y no como fallas personales, nos despojamos del peso de la vergüenza y abrazamos una perspectiva de mejora continua. La inseguridad, vista a través de la lente estoica, se convierte en una gincana para el alma, donde cada estación superada te hace más fuerte, más sabio y más dueño de tu destino. Piensa en los momentos en que la autoexigencia o el perfeccionismo te impiden iniciar algo. Esa es la inseguridad disfrazada de búsqueda de la excelencia. El estoico diría, comienza, aunque sea imperfecto. La perfección es un ideal, no un punto de partida. La acción, por mínima que sea, rompe el hechizo de la duda y te permite recoger la retroalimentación necesaria para mejorar. Cada pequeña victoria sobre una inseguridad, por ejemplo, enviar ese correo electrónico que te daba miedo, preguntar esa duda en una reunión
o probar una actividad nueva donde no eres experto, es un ladrillo que construye tu autoeficacia. Estas pequeñas pruebas diarias son la forja donde se templa tu espíritu, convirtiendo el metal blando de la duda en el acero templado de la confianza. Así que, la próxima vez que esa voz de la inseguridad surja, en lugar de encogerte, pregúntale: ¿qué me estás mostrando? ¿Qué habilidad debo desarrollar? ¿Qué creencia limitante necesito cuestionar? Y luego da un paso, por pequeño que sea, en esa dirección. Transforma esa duda en una prueba y esa prueba en una victoria para tu espíritu. 7. Acción antes de la valentía. La decisión de actuar. Aquí desvelamos uno de los secretos más liberadores y contraintuitivos del estoicismo. La valentía no es un prerequisito para la acción, sino un resultado de ella. La mayoría de nosotros esperamos sentirnos valientes antes de dar el primer paso. Nos decimos: cuando sea lo suficientemente valiente, entonces haré X. Pero esta es una trampa mental que nos condena a la inacción. Los estoicos entendieron que el camino hacia la virtud no espera a que la emoción perfecta aparezca, exige que actuemos a pesar de la emoción, y a menudo es en esa acción donde la valentía se forja. Pensemos en la rutina matutina de un estoico, o en cualquier hábito que busquemos establecer. Despertarse temprano para meditar, salir a correr bajo la lluvia, enfrentar esa conversación difícil que hemos pospuesto. Pocas veces nos levantamos sintiéndonos exultantes y llenos de valor para hacer lo que es difícil. Más a menudo, nos encontramos con la resistencia interna, con la voz de la pereza o del miedo. Pero el estoico no se detiene a esperar la chispa de la valentía. Reconoce la incomodidad, la percibe como algo externo a su control esencial y luego actúa. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Séneca, con su agudeza proverbial, nos podría recordar que no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta es la esencia de este secreto. La acción es el antídoto directo contra la parálisis que genera el miedo y la inseguridad. Es a través de la acción, por pequeña que sea, que empezamos a construir la evidencia de nuestra propia capacidad. Cada paso, cada intento, no importa cuán imperfecto, es una prueba de que somos capaces de influir en nuestro mundo y en nuestro estado interno. En la vida moderna, esta sabiduría es más relevante que nunca. ¿Quieres cambiar de carrera, pero el miedo al fracaso te paraliza? No esperes a sentirte invencible. Da el primer paso, investiga, actualiza tu currículum, habla con alguien en esa industria. ¿Quieres mejorar una relación, pero temes la confrontación? No esperes a sentirte audaz. Inicia la conversación con una pequeña pregunta, un gesto de apertura. ¿Quieres empezar un nuevo hobby o un proyecto personal, pero te sientes abrumado por la magnitud? Empieza por lo más mínimo. Dedica 15 minutos al día. Esta es la proiresis estoica en acción. Nuestra capacidad de elegir, de tomar decisiones internas sobre cómo respondemos al mundo. Podemos elegir esperar pasivamente a que la valentía nos ilumine. O podemos elegir actuar, sabiendo que en la acción misma reside la semilla de esa valentía. Es un acto de fe en nuestra propia capacidad de ser virtuosos, incluso cuando el camino se siente incierto. La acción no tiene que ser grandiosa para ser efectiva. El primer paso más pequeño, el gesto más humilde, tiene un poder transformador. Es como encender una pequeña vela en una habitación oscura. Al principio, la oscuridad parece inmensa, pero la luz, por tenue que sea, ya ha comenzado a disiparla. Con cada acción, esa luz se hace un poco más fuerte, el camino se vuelve un poco más claro, y la sensación de valentía, de que puedo con esto, comienza a arraigarse. Deja de esperar el momento perfecto, la sensación de invencibilidad, la ausencia total de dudas. Ese momento rara vez llega. En cambio, haz el compromiso de actuar, de tomar ese primer paso incómodo, ese salto de fe. Descubrirás que la valentía no es algo que encuentras, sino algo que creas
a través de tus elecciones y tus acciones diarias. Es la prueba viviente de que somos dueños de nuestro destino, no víctimas de nuestras emociones. Piensa en esa llamada telefónica importante que has estado posponiendo, en esa habilidad que quieres aprender pero te intimida, o en esa disculpa que sabes que debes dar. La mente, en su afán de protegernos, nos presenta 1000 razones para no actuar. No es el momento adecuado. No estoy preparado. Podría salir mal. Pero el estoico reconoce estas razones como meras distracciones. La disciplina estoica del impulso, que se refiere a nuestra capacidad de actuar y desear de acuerdo con la razón, nos insta a movernos. No se trata de una acción impulsiva y sin reflexión, sino de una acción deliberada, que surge de un juicio racional sobre lo que es correcto y lo que está en nuestro poder. Si has evaluado una situación y determinado que la acción es el camino más virtuoso, entonces la dilación no es estoica. Es una forma de autosabotaje. Imagina que estás en un gimnasio y sientes pereza. El mero hecho de vestirte con tu ropa deportiva ya es una pequeña victoria. Salir por la puerta, otra. Poner un pie en el gimnasio, otra. Cada una de estas acciones no requiere una valentía monumental al inicio, sino una serie de decisiones pequeñas y sostenidas. Y una vez que estás allí, una vez que has iniciado el calentamiento, la valentía surge. Te encuentras en el flujo de la actividad y el miedo o la pereza inicial se disipan. En la era digital, la inacción se disfraza de investigación o planificación excesiva. Nos pasamos horas consumiendo contenido, buscando la fórmula perfecta, el consejo definitivo, antes de atrevernos a implementar algo. El estoicismo nos invita a un equilibrio. Informarse es sabio, pero la información sin acción es estéril. La acción es el campo de pruebas de nuestra filosofía. Es donde nuestras ideas se encuentran con la realidad, donde descubrimos nuestras verdaderas capacidades, y donde la valentía deja de ser un ideal lejano para convertirse en una experiencia palpable. Por lo tanto, identifica ese miedo que te mantiene estático. Luego busca la acción más pequeña y sensata que puedas dar hoy mismo para enfrentarlo. No te preocupes por la perfección de esa acción, ni por el resultado final. Solo concéntrate en el acto de decidir y ejecutar. En ese movimiento, por ínfimo que parezca, no solo estarás desafiando tu miedo, sino que estarás construyendo la verdadera fuente de toda valentía, la experiencia de haber actuado, el entorno que te rodea. La importancia de las relaciones elevadoras. Los estoicos, a pesar de su énfasis en la fortaleza interna y la autonomía personal, eran profundamente conscientes de la influencia que nuestro entorno ejerce sobre nosotros. No vivían en burbujas, sino que participaban activamente en la sociedad, y entendían que las personas con las que elegimos rodearnos pueden ser un catalizador poderoso, tanto para el crecimiento como para el estancamiento. Este octavo secreto nos invita a una reflexión crucial. Evalúa tu entorno, porque las relaciones que cultivas moldean tu mente, tus hábitos y, en última instancia, tu capacidad para transformar el miedo en acción. Imagínate que eres un jardinero. Si plantas una semilla en tierra fértil, la riegas con agua pura y la expones a la luz adecuada. Crecerá fuerte y sana. Pero si la plantas en un suelo pobre, lleno de malas hierbas y poca luz, su crecimiento se verá atrofiado, o, peor aún, ni siquiera germinará. De la misma manera, nuestra mente es esa semilla, y nuestro entorno social es la tierra. Séneca, en sus cartas a Lucilio, insistía repetidamente en la importancia de elegir bien a nuestros compañeros. Nos decía, escoge a alguien cuyo modo de vida, cuyo lenguaje e incluso cuyo rostro te complazcan. Siempre se te contagiará algo de las costumbres ajenas. Esto no es un llamado a la exclusividad o al elitismo, sino una invitación a la prudencia y a la conciencia. Si te rodeas constantemente de personas que viven en el miedo, que se quejan, que dudan de sí mismas y de los demás, ¿cómo esperar que tu propia mente se eleve por encima de esas sombras?
Sus palabras y su energía se infiltrarán en tu propio pensamiento, reforzando tus propias inseguridades y alimentando tus miedos. Por el contrario, rodearte de personas que encarnan la virtud estoica, aquellas que son resilientes, que buscan el aprendizaje, que enfrentan los desafíos con serenidad, que celebran los pequeños avances y que te animan a ser tu mejor versión, puede ser una fuente inagotable de inspiración y fortaleza. Estas son las relaciones elevadoras. No tienen que ser perfectas ni infalibles, pero deben ser personas que, con su ejemplo y su apoyo, te impulsen hacia adelante, que te ayuden a ver tus inseguridades como retos y a dar el paso de la acción, incluso cuando la valentía flaquea. En el mundo moderno, donde la conexión digital es tan prevalente como la física, este secreto. ¿A quiénes sigues en redes sociales? ¿Qué tipo de conversaciones dominas en tus grupos de WhatsApp? ¿Las noticias que consumes te empoderan o te sumergen en un ciclo de ansiedad y fatalismo? El entorno que te rodea ya no es solo tu círculo inmediato de amigos y familiares. Es también el ecosistema de información y opinión al que te expones diariamente. Ser consciente de esto es una forma crucial de practicar el estoicismo en el siglo XXI. Practicar este secreto implica un ejercicio de honestidad. Observa tus relaciones. Hay personas en tu vida que, aunque las aprecies, constantemente drenan tu energía, te llenan de dudas o te arrastran hacia la negatividad. Esto no significa que debas cortar lazos drásticamente con todos los que no cumplen con un estándar estoico perfecto. Pero sí significa que puedes establecer límites, reducir la exposición y conscientemente buscar e invertir más energía en aquellas relaciones que te nutren, te desafían constructivamente y te inspiran a crecer. Busca mentores, busca amigos que compartan tus aspiraciones, únete a comunidades donde se promueva el aprendizaje y el desarrollo personal. Unirse a un grupo de estudio de estoicismo, o simplemente tener un amigo con quien puedas discutir ideas filosóficas y aplicar principios a la vida diaria, puede ser increíblemente transformador. Estas conexiones no solo te ofrecen apoyo, sino que también te proporcionan perspectivas alternativas, te ayudan a cuestionar tus propios juicios limitantes y te recuerdan que no estás solo en tu camino. Recuerda, no somos islas. La interconexión humana es una parte intrínseca de nuestra existencia. El estoicismo nos enseña a ser autárquicos en nuestro juicio y nuestra virtud, pero no nos aísla. Nos invita a construir una ciudadela interna fuerte, sí, pero también a elegir cuidadosamente los compañeros de viaje que nos ayudarán a mantener esa fortaleza y a expandir nuestro horizonte, convirtiendo nuestro entorno en un verdadero aliado contra el miedo y en un impulsor hacia la acción. La coherencia entre nuestras acciones y nuestra búsqueda de la virtud se refuerza cuando nuestro círculo social nos apoya en esa misma dirección. Piensa en el contraste entre pasar tiempo con amigos que se quejan constantemente de su trabajo y evitan cualquier riesgo, versus aquellos que te cuentan sobre sus nuevos proyectos, sus aprendizajes de los fracasos y sus aspiraciones. La energía es contagiosa, y la mente estoica busca contagiarse de aquello que eleva. En la era moderna, esto también se extiende a la presencia que elegimos tener en el ámbito profesional y público. Si tu entorno laboral está lleno de toxicidad y te sientes constantemente bajo una nube de miedo a la crítica o al error, el estoicismo te invita a evaluar qué está bajo tu control. Puedes influir en la cultura, puedes buscar aliados, o es una señal de que necesitas buscar un entorno más alineado con tus valores y tu crecimiento. No se trata de huir de los desafíos, sino de discernir cuándo un entorno está obstaculizando activamente tu progreso ético y mental, y cuándo es una prueba que puedes superar desde dentro. Aceptar el papel de nuestro entorno no es delegar nuestra responsabilidad personal, sino ser estratégicos. Es una manifestación de la sabiduría práctica, phronesis estoica,
reconocer las fuerzas externas y utilizarlas a nuestro favor cuando sea posible, o mitigarlas cuando sean perjudiciales. La próxima vez que te sientas abrumado por el miedo o la duda, pregúntate: ¿estoy rodeado de personas que me ayudan a cultivar la resiliencia y la acción? ¿O de aquellas que refuerzan mi inercia y mis miedos? La respuesta a esta pregunta puede ser una poderosa palanca para transformar tu realidad. 9. Libertad a través del miedo. El camino hacia el crecimiento. Hemos llegado a un punto cumbre en nuestra exploración. La idea radical de que la verdadera libertad no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y, paradójicamente, crecer a través de él. Este noveno secreto encapsula una de las promesas más profundas del estoicismo: que al dominar nuestra reacción al miedo, nos liberamos de las cadenas que nosotros mismos forjamos. La mayoría de las personas asocian la libertad con no tener restricciones, con la capacidad de hacer lo que quieran sin impedimentos. Pero los estoicos, especialmente Epicteto, nos enseñarían que esta es una comprensión superficial de la libertad. La verdadera libertad no está en la ausencia de circunstancias externas desafiantes, porque esas siempre existirán y están fuera de nuestro control, sino en la autonomía interna, en nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta ante esas circunstancias. Y el miedo es, quizás, la circunstancia interna más potente que nos priva de esa libertad si permitimos que nos controle. Piensa en una persona que vive con miedo a la crítica. ¿Es libre? No. Su vida está dictada por las opiniones ajenas. Cada decisión, cada palabra, cada acción es filtrada a través de la lente de qué pensarán los demás. Están encadenados a una prisión construida por su propio miedo. ¿O considera a alguien que teme el fracaso? ¿Es libre para innovar, para tomar riesgos calculados, para explorar su potencial? No. Su miedo al fracaso lo mantiene en una zona de confort que con el tiempo se convierte en una jaula de estancamiento. El camino hacia la libertad estoica a través del miedo no consiste en eliminar el miedo, lo cual es a menudo imposible o incluso contraproducente. Ciertos miedos son adaptativos. Consiste en cambiar nuestra relación con el miedo. En lugar de ser arrastrados por él, aprendemos a observarlo, a entender su origen y a decidir conscientemente cómo responder. Aquí es donde entra en juego la famosa dicotomía de control de Epicteto. Algunas cosas están bajo nuestro control, nuestros juicios, impulsos, deseos y aversiones, y otras no lo están, eventos externos, opiniones de otros, el futuro. El miedo, en su forma más paralizante, a menudo surge de nuestra preocupación por aquello que está fuera de nuestro control. Cuando enfrentamos nuestros miedos, no evitándolos, sino caminando a través de ellos, ocurre una transformación profunda. Nos damos cuenta de que el monstruo que habíamos imaginado en nuestra mente era mucho más grande y terrible que la realidad. Cada vez que hacemos algo que nos asusta, pero que es lo correcto, cada vez que hablamos nuestra verdad a pesar del temblor en la voz, cada vez que emprendemos ese nuevo proyecto a pesar de la incertidumbre, estamos desmantelando una pequeña parte de la prisión que el miedo ha construido a nuestro alrededor. Esta es la libertad de la autenticidad, la libertad de ser quien realmente eres, sin las máscaras y armaduras que el miedo te obligó a usar. Es la libertad de perseguir tus valores más profundos, tus aspiraciones más elevadas. No porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Es la libertad de vivir una vida guiada por la razón y la virtud, en lugar de ser esclavo de tus instintos más primarios o de las expectativas externas. La libertad a través del miedo también implica la aceptación de la impermanencia y la incertidumbre. El miedo al cambio, a la pérdida, a lo desconocido, son quizás algunos de los miedos más universales. Pero los estoicos nos enseñan a aceptar que el cambio es la única constante en la vida, que la pérdida es inevitable y que lo desconocido es simplemente el siguiente capítulo. Al abrazar estas verdades fundamentales, nos liberamos de la lucha inútil contra la realidad y encontramos una profunda paz en la adaptabilidad. Considera a alguien que tiene miedo a la pobreza.
Si este miedo lo paraliza, nunca arriesgará, nunca invertirá en sí mismo, se aferrará a lo seguro, aunque sea miserable. Pero si esa persona confronta su miedo a la pobreza, no solo planifica con disciplina financiera, lo cual es estoico, sino que también se prepara mentalmente para la eventualidad de la adversidad. Entiende que su valor no reside en sus posesiones, sino en su carácter y su ingenio. Esta preparación lo libera, no de la pobreza misma, sino de la tiranía del miedo a la pobreza. Así, la libertad que el estoicismo promete no es una utopía sin problemas, sino una fortaleza inexpugnable del alma. Es la capacidad de decir, esto es lo que temo, pero no me detendrá. Haré lo que es correcto, lo que está en mi control, y aceptaré el resto. En esa aceptación activa, en esa determinación inquebrantable, es donde reside la verdadera y duradera libertad. Se trata de una libertad de la tiranía de nuestras propias reacciones emocionales. Los estoicos entendieron que el mundo externo siempre tendrá sus altibajos, sus amenazas y sus incertidumbres. Lo verdaderamente liberador es darnos cuenta de que, frente a todo eso, nuestra capacidad de juzgar y de elegir nuestra respuesta permanece inviolable. Piensa en la ansiedad que hoy día muchas personas experimentan al pensar en el futuro. El miedo a lo que podría pasar, a la inestabilidad económica, a las crisis globales o a los desafíos personales que aún no se han manifestado. Este miedo a lo desconocido nos encadena al presente con una parálisis anticipatoria. El estoicismo, al invitarnos a enfrentar este miedo, nos enseña que el futuro, al igual que el pasado, está fuera de nuestro control directo. Lo único que tenemos es el ahora, y en este ahora podemos actuar con sabiduría, justicia, coraje y moderación. Cuando abrazamos la práctica estoica, nos damos cuenta de que cada vez que elegimos la acción racional sobre la parálisis inducida por el miedo, estamos ejerciendo nuestra libertad más fundamental. Estamos declarando nuestra soberanía sobre nuestras emociones. Es como un músculo que se fortalece con cada repetición. Al principio, levantar el peso del miedo puede parecer imposible, pero con cada intento, con cada pequeña victoria de la razón sobre la emoción, ese músculo crece y la carga se vuelve manejable. La libertad a través del miedo también se manifiesta en la capacidad de ser auténticos. El miedo a ser juzgado, a no encajar, a no ser amado, nos lleva a construir fachadas y a vivir una vida que no es la nuestra. Pero cuando decidimos enfrentar ese miedo, cuando nos atrevemos a ser vulnerables, a expresar nuestras verdades, a perseguir nuestros propios caminos, es entonces cuando realmente empezamos a vivir. Es en esa autenticidad donde reside una de las formas más profundas de libertad humana, la libertad de ser uno mismo sin reservas. Este secreto no nos pide que seamos insensibles al miedo, sino que seamos conscientes de él y elijamos no permitir que dirija nuestro barco. Nos invita a ser los capitanes de nuestra alma, incluso cuando el mar esté agitado. Al hacerlo, descubrimos que el miedo, lejos de ser un carcelero, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia nuestra propia expansión y nuestra más profunda y duradera libertad. 10. Práctica constante, manteniendo la firmeza en la transformación. Hemos recorrido un camino fascinante, desvelando cómo el miedo puede ser un aliado inesperado, y cómo la sabiduría estoica nos equipa para transformarlo en una fuerza motriz para el crecimiento. Pero, como con cualquier disciplina profunda, el estoicismo no es una filosofía para ser leída y olvidada. Es una práctica, un modo de vida, una serie de ejercicios mentales y éticos que deben cultivarse día tras día. Este 10º y último secreto es el más crucial de todos. La práctica constante es la llave que mantiene la firmeza en la transformación que hemos comenzado. Imagina a un músico virtuoso o a un atleta de élite. No alcanzan su maestría con una única sesión de práctica intensa o un solo acto de valentía.
Su excelencia es el resultado de incontables horas de repetición deliberada, de disciplina inquebrantable, de enfrentar pequeños fracasos y volver a intentarlo. El estoicismo es precisamente eso, un entrenamiento para la mente y el carácter. La virtud, la resiliencia ante el miedo, la claridad de juicio, no son cualidades que se adquieren de una vez por todas, son habilidades que se perfeccionan a lo largo de toda una vida. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, no escribía un tratado para el público, sino un diario personal, una serie de recordatorios y ejercicios para sí mismo. Cada frase era una forma de consolidar sus principios, de recordarse cómo debía actuar frente a la adversidad, la tentación o el desaliento. Su propia vida, a pesar de ser emperador del mundo conocido, era una constante batalla interna para alinear sus acciones con la razón y la virtud. Él nos muestra que la práctica estoica es un compromiso de por vida, sin importar tu estatus o tus circunstancias. ¿Cómo se ve esta práctica constante en la vida moderna? No se trata de retirarse a un monasterio o de adoptar un estilo de vida ascético extremo. Se trata de integrar estos principios en tu día a día, en tus interacciones más mundanas y en tus desafíos más grandes. La reflexión matutina. Comienza el día recordando tus principios estoicos. ¿Qué virtudes quieres encarnar hoy? ¿Qué desafíos esperas y cómo te prepararás mentalmente para ellos? La premeditatio malorum, o visualización negativa, puede ser una herramienta poderosa aquí. Anticipa las posibles adversidades, no para preocuparte, sino para prepararte y fortalecer tu resiliencia. Si te asusta el fracaso en un proyecto, visualiza ese fracaso y piensa cómo te recuperarías. ¿Qué aprenderías? Esto te quita poder al miedo. La atención plena durante el día. Practica la disciplina del asentimiento de Epicteto. Observa tus pensamientos y juicios. ¿Estás permitiendo que un miedo irracional se apodere de ti? ¿Estás juzgando un evento externo como inherentemente malo cuando simplemente es? Cuestiona esas interpretaciones. Recuérdate la dicotomía de control. ¿Está esto en mi poder o no? Si no lo está, libera la preocupación. Si lo está, actúa con virtud. La revisión vespertina. Al final del día, tómate un momento para revisar tus acciones y reacciones. ¿Fui justo? ¿Fui valiente donde debía hacerlo? ¿Mantuve la calma ante la provocación? ¿Sucumbí al miedo o a la ira? ¿Qué podría haber hecho mejor? Séneca lo hacía, y esta autoevaluación honesta es fundamental para el aprendizaje y el crecimiento continuo. La práctica constante también implica no rendirse cuando te equivoques. Y te equivocarás. Habrá días en que el miedo te paralice, en que la inseguridad te gane, en que tus reacciones sean menos que estoicas. Eso es parte del proceso humano. La clave no es la perfección, sino la persistencia. Es la decisión de levantarse, de aprender de la caída y de volver a comprometerse con los principios. Cada vez que vuelves a la práctica, estás reforzando esas conexiones neuronales, fortaleciendo tu músculo de la virtud. La firmeza en la transformación no viene de un único momento de iluminación, sino de la acumulación gradual de miles de pequeñas elecciones conscientes. Es la suma de cada vez que elegiste la acción sobre la inercia, la razón sobre la emoción, la perspectiva sobre el pánico. Es la construcción, ladrillo a ladrillo, de esa ciudadela interna que te permitirá vivir una vida plena, significativa y verdaderamente valiente, incluso frente a las tormentas más feroces. Este viaje hacia la transformación del miedo en acción no tiene un destino final, sino que es un camino constante de mejora y autodescubrimiento. Pero cada paso que das, cada principio que aplicas, te acerca a una vida de mayor serenidad, propósito y libertad. Al final, la sabiduría estoica no es un conjunto de reglas rígidas, sino un arsenal de herramientas para el arte de vivir, un arte que requiere ser practicado sin cesar, con paciencia
y con una convicción inquebrantable en nuestra capacidad de ser mejores. Considera el ejercicio de llevar un diario estoico, al estilo de Marco Aurelio. No es solo escribir lo que sucede, sino cómo respondes a lo que sucede. Anotar tus miedos, analizarlos bajo la luz de la razón, cuestionar tus juicios sobre ellos y planificar cómo actuar. Este acto de introspección regular, de rendición de cuentas ante ti mismo, es un pilar fundamental de la práctica constante. Es un diálogo contigo mismo, donde tu yo racional guía a tu yo emocional hacia la fortaleza y la sabiduría. Además, la meditación estoica, que no es solo silenciamiento mental, sino también visualización de escenarios, preparación para la adversidad y el recuerdo de la brevedad de la vida y la insignificancia de muchas de nuestras preocupaciones, forma parte de esta práctica diaria. Al entrenar tu mente para enfrentar la realidad, incluso en sus aspectos más duros, estás despojando al miedo de su poder y construyendo una base inquebrantable de serenidad. La constancia en esta práctica, aunque al principio parezca forzada o difícil, se convierte gradualmente en un hábito, en una segunda naturaleza. Y es en esa integración profunda de los principios estoicos en tu ser, donde la transformación del miedo en acción consciente no solo se mantiene, sino que florece de forma orgánica, permitiéndote afrontar la vida con una calma y una determinación que muchos solo sueñan. Ha dicho, cierre impactante y reflexión final. Hemos llegado al final de este viaje, explorando cómo la sabiduría estoica, a través de sus 10 secretos, nos ofrece un mapa para navegar por las aguas turbulentas del miedo y la inseguridad, transformándolas en un motor poderoso para nuestro crecimiento. Hemos visto que el miedo no es el monstruo que habita bajo la cama de nuestra mente, sino un mensajero, una señal que nos indica dónde necesitamos enfocar nuestra atención, dónde reside nuestra próxima oportunidad para fortalecernos y expandirnos. Recuerda las palabras de Mark. Esta es la piedra angular de todo lo que hemos discutido. No son los eventos externos, ni siquiera el miedo en sí mismo, lo que nos priva de nuestra paz y nuestra capacidad de acción. Es nuestra interpretación, nuestra reacción, nuestro asentimiento a las narrativas que nuestra mente teje sobre esos miedos lo que nos paraliza. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de sentirlo, de comprenderlo y de actuar con virtud a pesar de su presencia. La libertad no es vivir en un mundo sin desafíos, sino en el dominio de tu mente para enfrentar cualquier desafío con ecuanimidad y propósito. Y el crecimiento personal no es un destino al que se llega, sino un viaje que se emprende día tras día, con cada elección consciente, con cada pequeña victoria sobre la inercia y la duda. Hoy te invito a no solo escuchar estas palabras, sino a vivirlas. No busques el fin del miedo, sino el inicio de una relación diferente con él. Permítele ser tu brújula, no tu ancla. Deja que te guíe hacia las áreas de tu vida donde la transformación es más necesaria, y luego, con la sabiduría estoica como tu armadura, da el paso, un paso, y luego otro, y otro más. Descubrirás que la acción es la mejor medicina contra la parálisis, y que en cada acto de coraje, no importa cuán pequeño, reside una profunda revelación sobre tu propia fuerza. Así que, mientras cierro este segmento, te dejo con una pregunta para tu propia reflexión, una invitación a la acción filosófica que va más allá de este video. ¿Qué miedo, qué inseguridad estás dispuesto a reconocer hoy, no como un obstáculo, sino como una señal que apunta directamente a tu próxima gran oportunidad de crecimiento personal? Y lo más importante, ¿qué pequeña acción, qué primer paso vas a dar para enfrentarlo, sabiendo que en esa acción, y no antes, nacerá la valentía que anhelas? Tu viaje hacia una vida más valiente y serena no termina aquí, apenas comienza. Si esta conversación te ha aportado valor,
te ha hecho reflexionar o te ha inspirado a dar un paso adelante, te pido que le des un me gusta a este video y que dejes un comentario abajo compartiendo tus pensamientos o la acción que te propones tomar. Tu interacción ayuda a que este mensaje de fortaleza y sabiduría llegue a más personas que, como tú, buscan dominar su mente y transformar sus miedos. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte para seguir explorando juntos el camino estoico. Gracias por tu tiempo, por tu apertura y por tu compromiso con el autodescubrimiento. Hasta la próxima, que la razón te guíe y la virtud te impulse.